Baruch Spinoza fue expulsado de su comunidad, aislado por sus ideas, acusado de herejía, y sin embargo, sus pensamientos siguen hoy más vivos que nunca, porque él entendió algo que casi todos ignoran, que la libertad no está en controlar lo que sentimos, ni en controlar a otros, sino en comprender por qué sentimos lo que sentimos. En ese camino hacia la comprensión, la psicología del amor, y especialmente de la mujer, revela su complejidad con una luz nueva. Spinoza no escribió sobre relaciones modernas, ni sobre dinámicas de pareja, pero sus ideas atraviesan los siglos y se aplican de forma casi quirúrgica a nuestras confusiones más íntimas. Para él, todo en la naturaleza ocurre por necesidad, por causa, y el ser humano no es la excepción. Entonces, si amas, si te atrae alguien, si sufres por alguien, no es por azar ni por magia, es porque algo en ti, determinado por tu historia, tu cuerpo, tu imaginación, responde a eso que ves en el otro. Los hombres muchas veces creen que el amor de una mujer se gana con gestos, con fuerza, con seguridad o incluso con protección, pero esa creencia, aunque tenga algo de verdad superficial, es solo una parte minúscula del todo. Spinoza te diría, tú no amas a la mujer que crees amar, amas la idea que tú has formado en tu mente sobre ella, y lo mismo le ocurre a ella. Entonces, ¿cómo podemos hablar de comprensión si ni siquiera vemos al otro tal como es? Aquí entra un concepto central del pensamiento espinosista, la imaginación. Para él, la mayoría de nuestros afectos nacen no de la razón, sino de las imágenes que construimos mentalmente. Cuando un hombre se enamora de una mujer, muchas veces no se está enamorando de su esencia, de su ser real, sino de una serie de ideas mezcladas con deseos, memorias y expectativas. Y esto no es un defecto, es simplemente el modo natural de funcionamiento de la mente humana. Sin embargo, el problema surge cuando confundimos esa imagen con la realidad, cuando creemos que la mujer debe actuar de acuerdo con lo que imaginamos que ella es, y cuando no lo hace, nos sentimos traicionados. Pero ¿quién nos traicionó realmente? ¿Ella o nuestra ilusión? Las mujeres, por su parte, han sido históricamente más entrenadas en el lenguaje emocional, más sintonizadas con los matices del afecto, no porque tengan una naturaleza misteriosa o inalcanzable, sino porque la cultura, durante siglos, las ha empujado a vivir en un mundo donde los vínculos, los gestos, los silencios, tienen un peso distinto. Entonces, muchas veces cuando una mujer ama, lo hace desde una lógica distinta. No mejor ni peor, distinta. Una lógica que muchos hombres no entienden porque están buscando señales en el lugar equivocado. Spinoza nos ofrece una clave poderosa: conocer las causas. Todo afecto, todo deseo, todo rechazo, tiene una causa. Y al conocer esa causa nos liberamos. Entonces, en lugar de preguntarte, ¿por qué ella no me ama?, la verdadera pregunta es, ¿qué hay en mí que desea ser amado por ella? Y más profundamente aún, ¿qué idea de amor he construido yo que necesita ser validada por su mirada? Esto no es una crítica, es una invitación, porque mientras creas que el amor es algo que alguien te da o te quita, vivirás a merced de los vaivenes de las emociones ajenas. Pero si descubres que el amor es un efecto, una consecuencia natural de ciertas causas, puedes empezar a comprenderlo como parte de una cadena de comprensión más amplia, y allí comienza el verdadero poder. No el poder de seducir, de conquistar, de manipular, sino el poder de entender, de ver con claridad, de amar sin ilusiones, sin cadenas, sin posesión. Para Spinoza, amar verdaderamente a alguien es ver lo que en ella aumenta tu potencia de existir. Es reconocer que esa persona, en su ser, en su manera única de estar en el mundo, despierta en ti una expansión de lo que tú eres. Pero eso solo es posible cuando ya no estás esperando que ella sea lo que tú necesitas, sino cuando te permites verla como es, libre de tu necesidad. Y aquí ocurre algo paradójico. Cuanto más libre eres tú del deseo de poseer, más profundamente puedes conectar. Porque el amor no florece en la ansiedad ni en la carencia, florece en la comprensión. Imagina ahora que pudieras ver cada gesto de una mujer no como un enigma a resolver, sino como un reflejo de causas que puedes investigar, comprender, iluminar, no para controlarla, no para ganarla, sino para liberarte de la confusión y quizás llegar a ese lugar donde el amor no es un juego de poder, sino un reconocimiento mutuo. Esta no es una lección que se aprende en un día, es un camino, pero Spinoza nos da el mapa, y ese mapa comienza cuando dejas de preguntar ¿cómo puedo hacer que me ame? Y empiezas a preguntar ¿qué es el amor realmente? ¿Y quién soy yo cuando amo? Solo así quizás puedas amar sin temor y ser amado sin depender. Entonces, ¿cómo seguimos? Si ya entendiste que el amor para Spinoza no es un regalo místico ni una tragedia inevitable, sino una consecuencia natural de causas determinadas,
El siguiente paso es observar cómo esas causas se manifiestan en la experiencia concreta del vínculo entre hombres y mujeres. La mayoría de los hombres intenta amar desde la voluntad, se esfuerzan por ser mejores, por complacer, por demostrar valor. Sin embargo, muy pocos se detienen a preguntarse, ¿por qué deseo tanto ser aceptado por esta mujer en particular? ¿Qué representa ella en mi universo interno? Porque, según Spinoza, ningún deseo surge sin una causa. No amamos porque queremos. Amamos porque algo en nosotros fue afectado de una manera específica por aquello que percibimos. Una mujer, para muchos hombres, no es simplemente una persona. Es un símbolo, un espejo, una posibilidad de validación. Ella representa la ternura que nunca recibiste, la aprobación que te negaron, el reconocimiento que anhelas. Y por eso, su indiferencia te duele más de lo que debería. Porque no es solo ella quien te rechaza, es todo lo que has proyectado en ella. Spinoza diría que ese tipo de amor no es libre, no es racional, es un afecto pasivo, es decir, un estado en el que no comprendes lo que te sucede y simplemente reaccionas. Y allí está el gran reto, pasar de afectos pasivos a afectos activos, donde tú entiendes por qué sientes, cómo sientes, y puedes decidir qué hacer con ese sentimiento. En la psicología de muchas mujeres, especialmente en lo que se refiere al amor, hay un componente sutil que los hombres no ven: la resonancia emocional. Una mujer puede sentir atracción por un hombre, no tanto por lo que él dice o hace, sino por lo que ella siente cuando está cerca de él. Y muchas veces lo que una mujer desea no es tanto al hombre en sí, sino a la versión de sí misma que despierta estando con él. Eso desconcierta a muchos hombres, porque buscan fórmulas. Si hago esto, ella debe responder así. Pero el mundo emocional femenino, como cualquier experiencia humana, no sigue reglas simples. Y no porque sea caótico o ilógico, sino porque está enraizado en múltiples capas de significados, memorias, intuiciones y sensaciones que no siempre son conscientes. Spinoza diría que el error está en intentar poseer lo que solo puede florecer libremente. El amor no puede ser forzado ni negociado como un contrato. Solo puede emerger cuando las causas correctas están presentes. Y esas causas muchas veces no tienen nada que ver con lo que tú crees que importa. Una mujer puede sentirse profundamente atraída por un hombre que ni siquiera intenta impresionarla, pero que irradia una forma de autenticidad que la conecta con su propia verdad interior. Y puede alejarse de otro que, aunque perfecto en apariencia, genera en ella una disonancia que no logra explicar. Entonces, ¿qué deberían hacer los hombres? ¿Cómo pueden comprender mejor esa psicología femenina que parece tan impredecible? La respuesta no es seducir mejor, no es ser más fuerte, más exitoso ni más encantador. Es comprenderse a uno mismo, porque cuanto más claro estés tú contigo, más verás a la otra persona como realmente es. Y cuanto más libre estés de la necesidad de ser amado, más auténtico será tu amor. Y ese amor, libre de ansiedad, libre de dependencia, tiene una belleza que muchas veces sí resuena con la psicología femenina. Spinoza escribió que el conocimiento verdadero es aquel que nace del entendimiento de las causas. Por eso, si quieres entender el amor de una mujer, primero entiende el tuyo. Si quieres acercarte a su mundo interior, primero ilumina el tuyo. No para volverte perfecto, sino para volverte consciente. Porque cuando no comprendes tus emociones, te vuelves esclavo de ellas. Pero cuando las entiendes, te conviertes en su maestro. Y desde ese lugar, el vínculo amoroso deja de ser una lucha por atención y se transforma en una danza de dos seres completos que comparten, sin exigir. Este es un cambio profundo, y muchos hombres lo resisten, porque implica soltar viejas creencias, implica dejar de buscar aprobación, dejar de conquistar, y empezar a observar, a escuchar, a estar presente sin ansiedad, a amar sin miedo. Una mujer puede intuir cuando un hombre no necesita que ella lo ame para sentirse valioso, y en esa libertad, muchas veces, nace el amor verdadero, porque no hay manipulación, no hay presión, no hay carencia, solo dos existencias que se reconocen. Spinoza lo diría de otra forma: cuanto más comprendemos las causas que nos mueven, más libres somos. Y solo desde la libertad puede nacer un amor digno de ser vivido. Esto es difícil de aceptar porque estamos condicionados desde pequeños a pensar que el amor hay que ganarlo, que hay que merecerlo, que hay que sufrir por él. Pero eso solo alimenta una cadena infinita de frustración. Spinoza rompe esa cadena con una sola idea: si comprendes lo que te afecta, dejas de ser su esclavo. Imagina entonces una nueva forma de amar, una que no exige, no suplica, no espera, una que observa, reconoce y deja ser.
Una que al liberarte a ti mismo, también libera a la mujer que amas, porque en lugar de querer que ella llene tus vacíos, la invitas a caminar contigo desde la plenitud. No es magia, es filosofía viva, y puede cambiarte la vida. Si hemos comprendido que el amor, tanto en hombres como en mujeres, nace de causas internas, más que de circunstancias externas, es momento de ir aún más profundo. Porque la psicología del amor femenino, lejos de ser un misterio insondable, se vuelve clara cuando la observamos desde el lente de la filosofía natural de Spinoza. Para él, la mente humana es la idea del cuerpo humano, lo que quiere decir que no pensamos y sentimos desde un lugar separado de nuestro cuerpo, sino que lo que sentimos es, literalmente, lo que nuestro cuerpo experimenta. Las emociones, los deseos, las atracciones no son caprichos, son movimientos naturales, físicos, mentales, que ocurren según leyes tan determinadas como la gravedad. Cuando una mujer siente atracción por un hombre, no lo hace porque decide racionalmente que él cumple con una lista de cualidades. Lo hace porque su cuerpo y su mente reaccionan a la experiencia que él representa para ella. Y esa reacción no es libre en el sentido superficial. Es consecuencia de sus historias, sus vivencias pasadas, sus asociaciones mentales y afectivas, sus expectativas y sobre todo de cómo ese hombre influye en su potencia de existir. Spinoza define la potencia de existir como la capacidad de cada ser de perseverar en su ser. Todo lo que aumenta esa capacidad se siente como alegría, todo lo que la disminuye como tristeza. Así una mujer no ama al hombre perfecto, sino al hombre cuya presencia amplifica su alegría interna, su vitalidad, su sensación de ser ella misma. Y ese tipo de atracción no se puede forzar, ni fingir, ni fabricar. Por eso, muchos hombres se frustran al ver que su esfuerzo no genera reciprocidad. Y es que el amor no obedece a la lógica del intercambio comercial. Es una consecuencia, no una recompensa, y solo ocurre cuando ambas potencias se amplifican mutuamente. Aquí es donde se produce una comprensión radical, porque si tú amas a alguien que no te ama, no es porque hay algo malo en ti, ni porque ella sea cruel, es simplemente porque su potencia no se ve aumentada por tu presencia, y eso no se debe a un juicio, sino a una realidad interna. Del mismo modo que tú no puedes amar a alguien cuya presencia disminuye tu alegría, ella tampoco puede forzar a amar a alguien que no resuena con su ser. Pero ¿cómo saber si uno está amando desde la comprensión o desde la ilusión? Spinoza nos da otra clave. Si tu amor te genera ansiedad, miedo, dependencia, probablemente está basado en ideas inadecuadas. Es decir, ideas que no reflejan con claridad la realidad de la persona que tienes delante. Estás amando una imagen, una expectativa, una fantasía, y cuanto más te aferres a ella, más sufrirás. En cambio, si tu amor nace de una comprensión serena, si ves al otro como realmente es, con sus límites, con sus libertades, y aún así te sientes en paz, entonces estás amando desde la razón, no desde una razón fría y calculadora, sino desde una razón que comprende la naturaleza del afecto. Y ese amor es más libre, más maduro, más poderoso. Muchos hombres podrían transformar su experiencia amorosa si dejaran de preguntar ¿qué debo hacer para gustarle? Y comenzaran a preguntar ¿quién soy yo cuando estoy con ella? Porque esa pregunta revela mucho más. Revela si estás conectado con tu esencia o si te estás traicionando a ti mismo por aprobación. Revela si te estás mostrando como eres o si estás actuando un personaje. Y lo más curioso es que muchas mujeres perciben eso, incluso sin palabras. Perciben cuando un hombre está en paz consigo, cuando no necesita controlar, convencer ni impresionar. Y esa paz puede ser mucho más atractiva que cualquier frase ensayada o gesto espectacular, porque transmite autenticidad, y la autenticidad amplifica la potencia del otro. Spinoza nunca usó la palabra seducción, pero su visión del mundo contiene una seducción más profunda que cualquier técnica superficial, porque lo que realmente atrae, lo que realmente vincula, es la coherencia entre lo que uno es, lo que uno siente y lo que uno expresa. Esa coherencia es rara, pero cuando aparece, transforma todo. En la psicología femenina, muchas veces el amor se despierta no por el impacto inmediato, sino por la constancia invisible de la verdad. No es el brillo del momento lo que seduce, sino la solidez del ser. Y esa solidez solo puede cultivarse desde el conocimiento de uno mismo. Aquí está la paradoja que Spinoza nos ayuda a entender. Cuanto menos buscas ser amado, más capaz eres de amar verdaderamente. Porque el deseo de ser amado muchas veces nace de la falta, pero el deseo de amar desde la comprensión nace de la plenitud. Y esa diferencia cambia todo.
Imagina ahora que comienzas a vivir tus relaciones no desde el miedo a perder, sino desde la libertad de compartir, no desde la necesidad de que ella te elija, sino desde la alegría de elegir verla tal como es. Eso no garantiza que serás amado de vuelta, pero sí garantiza que dejarás de sufrir por lo que nunca estuvo bajo tu control. Y quizás, solo quizás, esa libertad sea la base más fértil para que el amor verdadero florezca. Entonces, ¿qué ocurre cuando un hombre finalmente comprende que el amor no es algo que se conquista, sino algo que se permite? Que empieza a mirar a las mujeres no como enigmas a resolver, sino como seres humanos, con su propio mundo interior, con su propia lógica emocional. Y esto, aunque parezca simple, transforma radicalmente la forma en que se relaciona con ellas. Una mujer no necesita que la entiendas completamente para sentirse segura contigo, pero sí necesita sentir que no estás tratando de manipularla, que no estás jugando a ser alguien que no eres, porque aunque no siempre pueda explicarlo, percibe la disonancia, y esa disonancia, esa falta de autenticidad, crea una barrera invisible, pero poderosa. Spinoza dice que la tristeza es el paso de una perfección mayor a una menor, y muchas veces una mujer se aleja no por falta de amor, sino porque su energía se ve drenada por la relación, porque aunque haya atracción, hay una falta de verdad, de honestidad emocional, de claridad en las intenciones, y eso la desgasta. En cambio, cuando un hombre se muestra como es, con su vulnerabilidad, con su verdad, con sus límites, algo distinto ocurre, porque esa presencia auténtica le permite a ella también relajarse, bajar sus defensas, dejar de interpretar señales, dejar de analizar cada palabra, y en ese espacio de honestidad mutua puede nacer una intimidad que no depende de promesas ni de estrategias, sino de conexión real. Pero esa conexión no se puede fingir, no se puede simular desde la lógica del deseo inmediato. Requiere paciencia, requiere silencio, requiere estar dispuesto a ver al otro sin exigir que se convierta en lo que tú esperas. Y esto va más allá del amor romántico. Es una actitud ante la vida, porque, para Spinoza, todas nuestras emociones están interconectadas. El amor que das, el odio que reprimes, el miedo que niegas, todo eso configura tu ser, y si no lo entiendes, te convierte en un títere de tus pasiones, pero si lo comprendes, te vuelve un ser libre. Libertad, en Spinoza, no es hacer lo que quieras, es comprender lo que haces, es ver con claridad las causas de tus acciones, de tus deseos, de tus emociones, y desde esa claridad, elegir con sabiduría. Cuando un hombre ama con esa comprensión, deja de vivir en función de la validación, porque su valor no depende del amor que recibe, sino del conocimiento que tiene de sí mismo. Y esa serenidad se transmite. Esa confianza no arrogante, sino centrada, tiene un poder magnético, porque no exige, no presiona, no seduce desde la necesidad, sino que simplemente es. Muchos hombres fracasan en el amor porque no han hecho las paces con sus propias carencias y buscan en la mujer una madre emocional, una redención, una cura para sus inseguridades. Pero el amor no es un hospital y nadie puede salvarte de ti mismo, solo tú puedes. Spinoza escribió que la felicidad no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma. Lo mismo puede decirse del amor. No es la recompensa de ser perfecto, sino la consecuencia de vivir con integridad. Amar desde la comprensión es, en sí mismo, un acto de libertad. Y cuando amas así, incluso si el otro no corresponde, no sufres como antes, porque sabes que tu amor no era una transacción, era una expresión de tu ser, y ese tipo de amor es raro, pero cuando aparece, deja una huella, porque toca lo más profundo del otro sin invadirlo, sin poseerlo, sin condicionarlo. Es un amor que no aprisiona, sino que libera. Muchas mujeres en el fondo desean ser amadas así, no como una musa, no como una idea, sino como lo que realmente son, complejas, imperfectas, cambiantes, y solo un hombre que se ha reconciliado con su propia complejidad puede amarla de ella sin temor. Eso requiere coraje, porque significa dejar de buscar el control, dejar de actuar, dejar de defender una imagen. Significa estar dispuesto a ser visto, incluso en tus momentos más débiles. Y también estar dispuesto a ver al otro en su humanidad, sin exigirle que llene tus vacíos. Spinoza diría que, cuanto más nos acercamos al conocimiento verdadero, más amamos, porque el amor, cuando es lúcido, no nace del deseo de poseer, sino del reconocimiento de una afinidad, de una resonancia, de una expansión mutua de la potencia de existir. Y eso, justamente eso, es lo que muchas veces despierta el verdadero deseo en una mujer.
No el hombre que se muestra fuerte todo el tiempo, sino el que está presente de verdad, el que no necesita probar nada, el que con su sola presencia dice, estoy aquí, no para atraparte, no para convencerte, sino para compartir lo que soy, sin máscaras. En ese silencio, en esa pausa, en esa ausencia de pretensión, nace algo inmenso, un espacio donde el amor puede crecer sin ansiedad, un lugar donde ella puede sentirse segura para ser, y eso, a veces, es más seductor que cualquier palabra. El error más común que cometen los hombres es creer que pueden convencer a una mujer de amarlos, como si el amor fuera una mercancía que se puede vender con los argumentos adecuados, como si bastara con cumplir ciertos requisitos, decir las palabras correctas, mostrarse como el mejor. Pero el amor, y esto Spinoza lo sabía bien, no obedece a la lógica de la voluntad, sino a la lógica de la naturaleza. Y la naturaleza no actúa por fines, actúa por causas. Una mujer no ama porque decide amar, ama porque algo dentro de ella resuena con lo que experimenta en presencia de ese hombre. No hay promesa que garantice eso, no hay atajo. Muchos hombres se preguntan por qué son ignorados por mujeres a quienes trataron con cariño, respeto, dedicación, y se frustran porque creen que fueron mejores que otros hombres que sí fueron elegidos. Pero lo que no comprenden es que el amor no se trata de justicia ni de mérito, se trata de causas profundas, muchas de ellas inconscientes. Se trata de energía, de presencia, de vibración vital. Spinoza explicaría que toda emoción está ligada a un cambio en nuestro poder de actuar. Cuando una mujer se siente inspirada, empoderada, viva en presencia de un hombre, lo asocia con una experiencia de expansión, y eso la atrae, incluso si no lo entiende racionalmente. En cambio, si la relación la cansa, la agota, la inquieta, aunque el hombre sea bueno, no habrá conexión, porque su potencia disminuye. No se trata entonces de ser bueno o malo, se trata de ser coherente, de estar en armonía contigo mismo, porque cuando estás alineado, tu energía comunica algo que no se puede fingir, estabilidad emocional, y eso es profundamente atractivo. Ahora bien, hay algo aún más sutil, una dimensión del amor que Spinoza entendía como pocos, el deseo. No el deseo superficial, sino ese deseo que nace del reconocimiento del otro como una expresión singular de la naturaleza. Ese deseo no busca consumir, busca comprender, no quiere poseer, quiere compartir. Cuando un hombre desea desde la libertad, no desde la carencia, su mirada cambia, su forma de hablar, de escuchar, de estar, se vuelve menos ansiosa, ya no necesita convencer, solo necesita ser, y esa forma de desear, limpia de miedo y de urgencia, tiene un poder extraordinario. Muchas mujeres intuyen esto, se sienten seguras con un hombre que no las necesita para completarse, pero que las elige libremente, que no las carga con sus vacíos, pero que las honra con su presencia entera. Y en esa elección sin presión, sin manipulación, sin juegos, puede surgir algo que trasciende lo romántico, una conexión espiritual. Spinoza creía que todo ser humano, al comprender la esencia de otro, experimenta una forma superior de conocimiento, el conocimiento intuitivo. Y ese conocimiento no es frío ni abstracto, es profundamente emocional. Es el tipo de certeza que sientes cuando estás con alguien y todo parece tener sentido, aunque no se haya dicho nada. Es esa comprensión silenciosa que no necesita explicación. Es la forma más alta de amor, pero esa forma de amar exige trabajo interior, exige honestidad radical, exige renunciar a las máscaras, al orgullo, al miedo de no ser suficiente, porque solo cuando te muestras como eres, puedes ser realmente amado. Todo lo demás es ilusión. Aquí hay una revelación que puede liberar a muchos hombres del sufrimiento. No necesitas ser amado por todos, solo necesitas ser capaz de amar bien, porque el amor que das, cuando es sincero y lúcido, transforma tu alma, incluso si no es correspondido. Te hace más libre, más consciente, más vivo, y en ese proceso puede que atraigas a alguien que también esté listo para amar desde ese mismo lugar. No porque tú lo buscaste, no porque lo manipulaste, sino porque lo creaste al convertirte en una expresión más alta de ti mismo. Y eso, según Spinoza, es lo más cercano a la verdadera felicidad. Hay una paz que llega cuando dejas de intentar controlar los sentimientos ajenos, una tranquilidad profunda cuando comprendes que lo único que puedes hacer es ofrecer tu verdad, sin exigencias, y confiar en que quien la reciba lo hará desde su libertad, no desde su necesidad. Esa es la psicología del amor que pocos hombres conocen, no porque sea complicada, sino porque requiere humildad, requiere mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera, requiere aceptar que el otro es libre y que su libertad no es una amenaza,
sino la única base posible de un vínculo verdadero. Si un hombre entendiera esto, si realmente lo viviera, dejaría de sufrir por amor, porque dejaría de buscar la aprobación y empezaría a cultivar la presencia. Y desde esa presencia, todo lo demás puede surgir sin esfuerzo. Spinoza nos invita a ver el amor no como un fin, sino como una expresión del conocimiento. Y ese amor, el que nace del entendimiento profundo del ser del otro, es el que transforma la vida. No porque cambie las circunstancias externas, sino porque ilumina nuestro interior. Y cuando esa luz se enciende, no se necesita nada más. Imagina por un momento que el amor no fuera una búsqueda, sino un reflejo, no una meta, sino una consecuencia. En el universo de Spinoza, nada ocurre por azar ni por castigo. Todo tiene una causa. Y en esa lógica, el amor tampoco es un premio a tu bondad, ni un castigo a tu torpeza. Es el resultado inevitable de quién eres y cómo estás siendo. Por eso, mientras más consciente eres de ti mismo, más claridad tienes para entender tus relaciones. Y, al mismo tiempo, más facilidad tienes para soltar aquellas que ya no tienen sentido. Porque lo que antes te dolía, el rechazo, la indiferencia, el abandono, ya no tiene poder sobre ti cuando comprendes que no define tu valor. El dolor que muchos hombres experimentan en el amor no viene del amor en sí, sino de la expectativa, de ese deseo de ser reconocido, validado, necesitado, pero ese deseo, cuando no está bajo la luz de la razón, se transforma en una trampa, en una cárcel emocional. Spinoza advirtió sobre esto. Las pasiones tristes nos debilitan, porque nacen de la ignorancia de las causas. Creemos que sufrimos porque el otro no nos ama, cuando en realidad sufrimos porque proyectamos sobre el otro lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Y esa ilusión, una vez rota, se transforma en sabiduría. Pero ¿qué sucede cuando un hombre ya no se relaciona desde la necesidad, sino desde la abundancia? Cuando se acerca, no para llenar un vacío, sino para compartir su plenitud. Lo que ocurre es una transformación radical en la dinámica del amor. Porque ahora no hay urgencia, no hay presión, no hay ansiedad, hay presencia. Y esa presencia, serena y firme, es lo que muchas mujeres están esperando encontrar. Porque también están cansadas de juegos, de máscaras, de relaciones donde tienen que adivinar los sentimientos del otro. También ellas, en su profundidad, desean un vínculo que no sea una lucha, sino un espacio seguro donde puedan simplemente ser. Pero esa seguridad no se da con promesas, se da con coherencia, con acciones que reflejan palabras, con emociones que no se ocultan, con una voluntad que no huye cuando aparece la vulnerabilidad. Cuando Spinoza habló del hombre libre, no se refería a alguien sin compromisos, se refería al hombre que actúa desde el entendimiento de su naturaleza, que no es esclavo de sus impulsos ni de sus miedos, que, incluso en el dolor, mantiene su dignidad porque sabe que todo lo que ocurre tiene una razón, y eso cambia todo. Porque en lugar de preguntarte por qué una mujer no te ama, empiezas a preguntarte por qué necesitas tanto que lo haga. Y esa pregunta, si la enfrentas con honestidad, puede revelarte más sobre ti mismo que cualquier relación. Muchas veces, los hombres caen en la trampa de repetir patrones. Se enamoran de lo inaccesible, de lo que no responde, de lo que les confirma su inseguridad. Y no es que elijan sufrir a propósito, sino que su inconsciente busca lo conocido, lo familiar, lo que reafirma sus viejas creencias. No soy suficiente, no me eligen, siempre me dejan. Pero cuando esa conciencia se despierta, cuando entiendes que no eres tus emociones, sino quien las observa, puedes comenzar a cambiar el guión. Puedes empezar a amar desde otro lugar, un lugar donde ya no se trata de obtener, sino de ofrecer, de compartir lo que has descubierto dentro de ti. Y ahí, en ese punto, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una posibilidad sagrada, no porque sea perfecta, sino porque es verdadera. Spinoza diría que el conocimiento de uno mismo es el primer paso hacia la libertad, y el amor que nace desde esa libertad no esclaviza, no hiere, no domina, acompaña, sostiene, respeta. Un hombre así no teme perder a una mujer, porque no basa su identidad en su compañía. Sabe que todo lo que es valioso en el amor debe ser ofrecido libremente, y si se va, honra lo que fue, y si se queda, cultiva lo que es. Esta forma de vivir el amor no es popular, no es la que ves en las canciones, ni en las películas, ni en las redes sociales, porque no promete intensidad, drama ni euforia, promete verdad. Y la verdad, a veces, no es tan ruidosa, pero siempre es más profunda. Spinoza entendía que toda conexión real con otro ser humano comienza con la conexión con uno mismo, que el amor que transforma no es el que arrebata,
sino el que revela, y que al final no se trata de encontrar al otro ideal, sino de convertirse en alguien capaz de amar sin miedo. Y cuando un hombre logra eso, su sola presencia es suficiente. Ya no necesita demostrar nada, porque quien está alineado con su esencia simplemente irradia una fuerza que no se puede ignorar. No es arrogancia, es claridad. Y las mujeres, al igual que los hombres, sienten esa claridad, la reconocen, la buscan, aunque no siempre lo digan. Porque en un mundo lleno de apariencias, lo real tiene un valor incalculable. Un hombre verdaderamente libre, decía Spinoza, no es aquel que hace lo que quiere, sino aquel que entiende por qué quiere lo que quiere. Esa comprensión es lo que le permite actuar desde su esencia, no desde el deseo ciego, no desde la carencia, no desde la urgencia de tener que probar algo al mundo. En el amor, este principio cobra una fuerza aún mayor. Muchos hombres persiguen a las mujeres con una intensidad que no nace del afecto genuino, sino del miedo al vacío, el miedo a no ser deseados, a no ser importantes. Es el ego herido el que grita, si ella me quiere, entonces valgo algo. Pero esto no es amor, es dependencia emocional camuflada de romanticismo. Y del otro lado, muchas mujeres perciben esto con claridad. Tal vez no lo articulen en palabras, pero lo sienten en el cuerpo. Ese hombre no las ama, las necesita. Y ser necesitada sin ser amada es una carga que muy pocas están dispuestas a soportar. Por eso el amor maduro no nace del vacío, nace de la plenitud. Y esa plenitud no es arrogancia ni autocomplacencia, es paz interior. Es un estado de suficiencia que no depende de que otro lo valide. Cuando un hombre se relaciona desde esa paz, algo en su lenguaje cambia. Ya no hay manipulación, ya no hay estrategias, ya no hay máscaras, hay autenticidad. Y la autenticidad, en un mundo lleno de artificio, es revolucionaria. Spinoza hablaba de la alegría activa, esa emoción que surge cuando actuamos en armonía con nuestra naturaleza. Esa alegría no es euforia pasajera, sino una serenidad profunda, una certeza silenciosa de estar en el camino correcto. Y ese tipo de alegría es magnética. Las mujeres, como los hombres, buscan esa alegría activa en el otro, porque estar con alguien que no está en guerra consigo mismo, que no vive desde el conflicto interno, es como respirar aire puro después de haber estado en una habitación cerrada. Se siente, se agradece, se busca. El amor no se trata de llenar al otro, se trata de encontrar a alguien con quien compartir lo que ya hemos cultivado en nosotros, y ese cultivo es interno, es solitario, es silencioso, pero es imprescindible. Spinoza también advertía sobre el deseo que se vuelve esclavitud. Ese deseo que en lugar de acercarnos a la libertad, nos ata más a nuestras pasiones. Y muchas veces, los hombres se pierden en ese tipo de deseo, confunden atracción con amor, intensidad con conexión, atención con compromiso. Pero hay una forma de deseo que libera. Es el deseo que nace del conocimiento, del reconocimiento del otro como un ser libre, autónomo, irrepetible. Y cuando un hombre desea así, su mirada no invade, invita, su presencia no presiona, acompaña. Ese hombre no necesita controlar a la mujer que ama, porque su amor no es una cadena. Es un lazo, sí, pero un lazo suelto, flexible, que solo se mantiene si ambos lo sostienen voluntariamente. Y cuando uno suelta, el otro no se derrumba. Agradece lo vivido y continúa su camino sin resentimiento, sin rencor, porque cuando has amado de verdad y con verdad, no hay nada que lamentar, solo hay gratitud. Aquí hay algo que Spinoza nos enseña y que pocos comprenden. El amor verdadero no exige reciprocidad para existir, porque su valor no está en lo que recibe, sino en lo que revela de quien lo siente. Cuando amas de manera lúcida, cuando tu amor es una expresión de tu comprensión del otro, incluso el rechazo se vuelve valioso, porque te muestra algo, porque te libera, porque te impulsa a seguir creciendo. Y así, poco a poco, los vínculos se vuelven menos reactivos y más conscientes. Se construyen desde la claridad, no desde la carencia, desde la elección, no desde la urgencia, desde el respeto profundo por la libertad del otro, que es también la tuya. Muchos hombres temen que si no insisten, si no persiguen, si no luchan, perderán a la mujer que desean. Pero lo que no entienden es que a veces es precisamente su necesidad lo que los aleja de ella, porque no hay nada más atractivo que alguien que se elige a sí mismo sin dejar de estar abierto al otro. Ese equilibrio entre el amor propio y la apertura amorosa es el punto exacto donde el deseo se transforma en respeto, donde la atracción se convierte en conexión, donde el vínculo deja de ser una carga y se convierte en un impulso vital. Spinoza nos recuerda que todo lo que ocurre, ocurre por necesidad natural.
Y si ese amor no se dio, si esa mujer no te eligió, si esa relación terminó, entonces era necesario. No porque no valieras, sino porque algo en esa experiencia te empujaba a conocerte más profundamente. Y así, el amor deja de ser un fin y se vuelve un camino de autoconocimiento, de liberación, de expansión. En la visión de Spinoza, cada emoción, cada pensamiento, cada impulso tiene una causa. Nada surge de la nada, nada está desconectado. Si hoy te encuentras enredado en un amor que duele, no es por castigo ni por mala suerte, sino porque hay algo dentro de ti que aún no ha sido visto, algo que necesita ser comprendido, no rechazado. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación, no en la conquista del otro, sino en la comprensión de uno mismo. Muchos hombres quieren respuestas rápidas sobre las mujeres, sobre lo que ellas quieren, lo que sienten, lo que buscan. Pero Spinoza nos diría, antes de entender al otro, entiende tu propio deseo. Examina por qué buscas lo que buscas. ¿Lo haces por miedo a estar solo? ¿Por querer sentirte valioso? ¿Por necesidad de aprobación? ¿O porque ya estás completo y deseas compartir esa plenitud? La diferencia entre estas motivaciones es abismal. Una crea dependencia, la otra, libertad. Y las mujeres, al igual que los hombres, no buscan perfección, buscan presencia, buscan coherencia, buscan autenticidad. No porque lo digan abiertamente, sino porque lo sienten, lo perciben, lo intuyen. Hay hombres que creen que deben mentir, exagerar, seducir con estrategias para atraer a una mujer, pero lo que no saben es que esa energía se filtra, se nota, y más temprano que tarde, el artificio se desmorona, porque lo que no nace del ser no se puede sostener en el tiempo. Spinoza hablaba del conatus, ese impulso natural de cada ser de perseverar en su existencia, de afirmarse, de expandirse. Y el amor verdadero es un conatus compartido, una expansión conjunta, un espacio donde ambos se afirman sin anularse, se expresan sin miedo, se potencian sin depender. Pero para llegar a ese nivel de relación, hace falta trabajo interno, hace falta haber mirado hacia adentro, haber llorado lo que había que llorar, haber renunciado a las ilusiones que te mantenían atrapado en ciclos repetitivos. Hace falta madurez emocional. Y esa madurez no se adquiere leyendo frases motivacionales, ni viendo videos de consejos rápidos. Se adquiere en la experiencia vivida, en la caída, en la reflexión, en el silencio. Es ahí donde muchos hombres despiertan, cuando ya no pueden más, cuando se cansan de jugar a ser algo que no son, cuando se atreven a sentir el dolor sin anestesia, y al atravesarlo, descubren que no los destruye, sino que los revela. La herida, entonces, ya no es algo que ocultar, es algo que iluminar. Porque detrás de cada herida hay una historia, y detrás de cada historia una verdad, y esa verdad, cuando es abrazada, se convierte en poder. Spinoza decía que el conocimiento verdadero es el que transforma la emoción pasiva en activa, es decir, el que convierte el sufrimiento en comprensión, la tristeza en aprendizaje, el rechazo en redirección. Y cuando un hombre llega a ese punto, ya no busca amor para sentirse completo, ya no corre detrás de nadie, ya no compite, ya no se vende, porque se ha encontrado. Y desde ahí todo cambia. Las mujeres sienten esa energía, la respetan, la valoran, porque es rara, porque es real. Ese tipo de hombre no necesita pedir atención, la atrae naturalmente, no necesita demostrar su valía, su presencia lo dice todo, no necesita convencer, solo está, y eso basta. Pero, ojo, esto no es una estrategia para conseguir mujeres, no es una nueva máscara para seducir, es una invitación a transformarte desde la raíz, porque todo lo que no nace del corazón termina colapsando, y el amor, el verdadero, no tolera mentiras. En este camino habrá momentos de soledad, habrá etapas de duda, pero también habrá una claridad creciente, una paz que ya no depende de si te aman o no, porque tú ya te elegiste, y al hacerlo te hiciste libre. Spinoza afirmaba que la libertad no es la ausencia de causas externas, sino la comprensión de esas causas. Cuanto más entiendes por qué sientes lo que sientes, por qué haces lo que haces, más dueño eres de ti mismo, más libre eres, incluso si las circunstancias son adversas. Y en el amor, esa libertad se nota, se siente en tu manera de escuchar, en tu manera de tocar, en tu capacidad de decir no sin culpa, en tu habilidad de irte sin rencor, en tu disposición a quedarte sin miedo, porque sabes que nada te falta, porque sabes que mereces un amor que no te haga dudar de ti, porque sabes que puedes caminar solo, pero eliges caminar acompañado. Ese es el hombre que, consciente o inconscientemente,
Muchas mujeres esperan, el que no necesita ser salvado ni salvar, el que no teme la intimidad ni la independencia, el que no se pierde en el otro pero tampoco se cierra, el que ha hecho del conocimiento de sí mismo su mayor fuerza. En el corazón de toda relación madura hay una verdad silenciosa. Nadie puede darte lo que tú no te das a ti mismo. Esta no es una frase para impresionar, sino una ley natural, del mismo modo en que el sol no brilla porque quiera agradar a alguien, sino porque esa es su naturaleza. Spinoza entendía el ser humano como parte de la totalidad de la naturaleza, no un ente aislado, sino una expresión de la misma fuerza que mueve las estrellas, los mares y los pensamientos. Amar, entonces, es también un fenómeno natural, pero solo cuando no está contaminado por el miedo, y es ahí donde muchos hombres se pierden. En lugar de acercarse al amor como un proceso natural de encuentro entre dos fuerzas libres, lo convierten en una transacción emocional. Si hago esto, ella me dará aquello. Pero el amor no responde a esas lógicas. El amor no es una moneda de cambio. Una mujer puede sentirse cuidada, deseada, atendida, y aún así no enamorarse. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no surge de los actos en sí, sino de la energía que los acompaña. No es lo que haces, es desde donde lo haces. Cuando un hombre actúa desde la necesidad, sus gestos están cargados de expectativa, y esa expectativa, por más disimulada que esté, se siente como una presión, una obligación, una deuda. Pero cuando actúas desde el amor consciente, desde la abundancia interna, todo cambia, porque ya no haces para recibir, haces porque eres, porque te nace, porque es expresión de tu naturaleza. Spinoza lo decía con claridad: conocer la causa de nuestros afectos nos libera, nos devuelve el poder. Y este conocimiento no es teórico, es vivencial, es el tipo de sabiduría que solo se adquiere al mirar honestamente dentro de uno mismo. ¿Estás buscando amor o estás huyendo del vacío? ¿Estás eligiendo a alguien o estás buscando que alguien te elija para sentirte válido? Preguntas incómodas, sí, pero necesarias, porque en la honestidad comienza la libertad, y esa libertad es profundamente atractiva, no porque seas invulnerable, sino porque eres verdadero. No porque no necesites a nadie, sino porque has dejado de necesitar ser aprobado, y eso te vuelve magnético. Las mujeres, como los hombres, anhelan conexiones profundas, pero huyen de las ataduras disfrazadas de pasión. Una relación sana no es una cárcel emocional, es un espacio donde puedes respirar más hondo, no menos, donde puedes ser más tú, no menos, y para construir ese tipo de vínculo, hace falta que ambos estén despiertos, que ambos se hayan mirado, que ambos estén dispuestos a no usar al otro como un parche emocional. El amor no es un premio por buen comportamiento, es un reconocimiento entre almas que vibran en sintonía, y esa sintonía no se puede forzar, solo se puede permitir. Spinoza nos invita a mirar más allá de las apariencias, a ver las causas profundas que mueven nuestros afectos, a dejar de buscar culpables y empezar a buscar claridad. Cuando lo haces, empiezas a ver todo distinto. Ya no te tomas el rechazo como una ofensa personal, sino como un reflejo de caminos distintos. Ya no sientes que perdiste algo, porque entiendes que no se puede perder lo que nunca fue tuyo. Y esto, lejos de hacerte frío, te hace sereno, más presente, más consciente, más libre. En esa libertad, el amor florece, no como un deseo de poseer, sino como una celebración del otro, no como un contrato, sino como un encuentro, no como una necesidad, sino como un regalo. Pero todo esto requiere coraje, el coraje de desaprender, de soltar viejos patrones, de dejar de usar el amor como una muleta para sostener tu ego, de quedarte solo el tiempo que sea necesario hasta que lo que ofrezcas sea verdadero. Spinoza hablaba de la beatitud, ese estado de alegría suprema que surge del conocimiento de Dios o de la naturaleza, y en términos humanos, podríamos decir que la beatitud aparece cuando tu vida emocional está alineada con la verdad, cuando ya no vives atrapado en el drama, sino en la comprensión. Y cuando un hombre alcanza esa beatitud, aunque sea por momentos, su sola presencia transforma, no porque diga cosas profundas, no porque tenga grandes discursos, sino porque hay una paz en él que no puede fingirse, una paz que da permiso a otros para ser también auténticos. Esa es la verdadera seducción, la que no grita, pero resuena, la que no promete, pero sostiene, la que no atrapa, pero invita. El amor consciente no necesita garantías, no busca asegurar el futuro, solo se pregunta: ¿quién soy cuando estoy contigo? ¿Y quién soy cuando no estás? ¿Puedo seguir siendo yo en ambos casos? Si la respuesta es sí, entonces estás listo para amar, no antes,
Porque el amor no es un refugio contra la soledad, es un espacio para compartir la libertad. Y cuando ambos se eligen desde ahí, ya no hay miedo a perder, porque ya no hay dependencia. Solo hay gratitud, solo hay presencia, solo hay amor que no pide nada, pero lo transforma todo. La verdadera libertad en el amor, como bien entendía Spinoza, no es la capacidad de hacer lo que uno quiere en todo momento, sino la habilidad de actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, sin dejarse arrastrar por impulsos ajenos a nuestro ser esencial. Y eso, cuando se aplica al amor, se convierte en algo poderoso y profundamente transformador. Cuando un hombre actúa desde esta libertad, ya no está buscando a la mujer como un objeto de validación, ya no la ve como una salvación de sus propios vacíos emocionales, la ve como un ser completo en sí mismo, con el cual puede compartir su existencia, pero no depender de ella. Y lo que ocurre entonces es que, en lugar de sentirse atraído por la necesidad de tener algo de ella, se siente atraído por lo que ella es, su esencia, su autenticidad. Y este es el gran cambio que, según Spinoza, debemos hacer todos, hombres y mujeres. Liberarnos de la idea de que el amor es una transacción, de que debemos dar algo para recibir algo a cambio. El amor no es un intercambio, es una expresión del ser, es un estado de gratitud, no de obligación. Cuando un hombre llega a este punto, ya no necesita hacer esfuerzos adicionales para llamar la atención de una mujer. No se pierde en técnicas ni en tácticas. No necesita ganar su afecto. No está buscando demostrar su valor. Solo está siendo él mismo, y en ese ser, en esa autenticidad, es donde realmente resplandece. La mujer que lo vea desde este lugar no se sentirá amenazada ni sobrecargada, sino atraída por su paz interior. El amor no se trata de un deseo incontrolable que nos hace actuar sin reflexión. No se trata de una fuerza que nos arrastra sin que podamos detenerla. El amor verdadero, el amor consciente, es un deseo profundo pero meditado, un impulso que se basa en la comprensión del otro y de uno mismo. Esto no significa que el amor no sea intenso o que no haya pasiones involucradas. Claro que las hay, pero esas pasiones, cuando son entendidas y no reprimidas, no son destructivas. Al contrario, son como un río que fluye naturalmente. La pasión entonces se convierte en una energía creadora, no en una fuerza que nos consume y nos hace perder el control. El hombre que entiende la psicología del amor, que ha pasado por su propio proceso de autoconocimiento, se da cuenta de que lo más importante no es retener, sino comprender, no es poseer, sino acompañar, no es controlar, sino respetar. Este es el principio que define la verdadera igualdad en una relación. En lugar de ver a la mujer como un objeto a ser ganado, comienza a verla como una compañera en el viaje de la vida, alguien con quien compartir, aprender y crecer. Y este tipo de relación, lejos de ser menos apasionada, es mucho más profunda, porque no hay nada más hermoso que la conexión basada en el respeto mutuo y la libertad compartida. Esa es la relación que no se basa en expectativas ni en control, sino en aceptación, en la aceptación de quien el otro es, sin intentar cambiarlo, y en la aceptación de quienes somos, con nuestras luces y sombras. En este contexto, las mujeres no se sienten presionadas a cumplir con las expectativas ajenas. Se sienten libres para ser ellas mismas, sin miedo a perder su identidad o a ser vistas como un premio. Se sienten valoradas, no por lo que dan, sino por lo que son. Y eso, a su vez, las hace más abiertas, más dispuestas a compartir su amor, porque ya no hay miedo ni inseguridad. Este tipo de amor, basado en el entendimiento profundo y la libertad, no se acaba, no se agota, no se desvanece. En lugar de depender del miedo y la necesidad, depende del respeto y la confianza. Y cuando ambas partes están alineadas con este tipo de amor, no hay espacio para la desconfianza ni el resentimiento, porque las expectativas son mínimas, porque la relación no está basada en lo que se puede recibir, sino en lo que se puede ofrecer. En este tipo de vínculo, la pasión no es una fuerza externa que hay que controlar, sino una energía interna que fluye naturalmente. Es una pasión que no busca llenar vacíos, sino que celebra la existencia plena de ambos. Y es este tipo de amor el que puede resistir la prueba del tiempo, no porque sea perfecto, sino porque es genuino, porque es consciente, porque es libre. Spinoza hablaba de la importancia de entender nuestras emociones para poder actuar con razón. En el contexto del amor, esto significa que, al comprender nuestras motivaciones profundas, podemos acercarnos a una relación desde un lugar más sano, no desde la necesidad de ser completados por el otro, sino desde la plenitud de sabernos completos en nuestra propia existencia. Y este es el tipo de amor que puede transformar el mundo,
no porque se base en la perfección, sino porque se basa en la libertad y el respeto mutuo, porque al amar de esta forma, dejamos de ver al otro como un medio para satisfacer nuestras carencias y comenzamos a verlo como un compañero de vida, como alguien que también está en su propio viaje de autodescubrimiento. En este punto, es crucial comprender que el amor no solo se trata de dos personas conectándose emocionalmente, sino de un proceso constante de crecimiento y expansión. No se trata de un amor estático, que permanece igual con el tiempo, sino de un amor dinámico, que se transforma y evoluciona junto con los individuos que lo experimentan. Y este es un concepto central en la filosofía de Spinoza. Todo está en constante cambio, todo está en movimiento. El amor consciente, el amor verdadero, es también un amor que crece. No se estanca ni se agota, se nutre de la evolución de ambos individuos, quienes al entender sus propias emociones, deseos y motivaciones, pueden compartir su vida sin perderse en el camino. Aquí es donde muchos hombres cometen un error común. Creen que el amor es una propiedad estática, algo que deben aferrarse y proteger a toda costa. Pero el amor no es algo que puedas poseer, es algo que se cultiva, se respeta y se nutre. El verdadero amor, según Spinoza, no se basa en la expectativa de recibir algo a cambio, sino en la disposición de dar. No es un juego de sumas y restas, sino una experiencia de dar sin esperar recibir, porque el acto de dar ya es satisfactorio en sí mismo. Y esto cambia completamente la dinámica de las relaciones. Cuando das desde un lugar de abundancia interna, sin la necesidad de ser recompensado, lo que sucede es que el amor fluye de manera natural. En este sentido, el amor no es un sacrificio, es una elección consciente de compartir tu vida, tu tiempo y tu energía con otro ser humano. Y esa elección se basa en el entendimiento profundo de lo que significa estar en una relación. No es una dependencia emocional, ni una necesidad de ser validado. Es una forma de experimentar el mundo con otra persona, sin perder tu propio ser en el proceso. El hombre que entiende este principio no busca llenar vacíos dentro de sí mismo. Ya no depende de la aprobación de la mujer para sentirse completo. Ya no necesita que ella le dé la validación que antes buscaba en otros aspectos de su vida. Se ha dado cuenta de que su verdadera fuente de satisfacción y plenitud está dentro de él mismo, y no en la relación. Y esto no solo lo libera a él, sino que también libera a la mujer de las expectativas y demandas que a menudo los hombres ponen sobre ella. Esta libertad es lo que realmente hace que las relaciones sean duraderas y significativas. Las parejas que se aman de esta forma no están atrapadas en un ciclo de expectativas incumplidas ni de resentimientos ocultos. En cambio, están dispuestas a caminar juntas, sin depender la una de la otra para su felicidad, sino compartiendo una vida plena, sin miedo a perderse. El amor, en este sentido, no se mide por lo que se da, sino por la calidad con la que se da. Y cuando das con total libertad, sin ninguna necesidad de que te devuelvan lo que has dado, lo que ocurre es que el amor se multiplica. No hay carencia, no hay necesidad de obtener algo a cambio, solo el acto puro de dar, porque el amor en sí mismo es suficiente. Ahora bien, este tipo de amor requiere madurez emocional, y no se trata de una madurez que se pueda adquirir de forma rápida o superficial. Es el resultado de un proceso interno de autoconocimiento, de entender que el amor no se trata de lo que puedes obtener, sino de lo que puedes ofrecer. Es la madurez que surge cuando un hombre deja de buscar respuestas externas y comienza a mirar hacia adentro, a descubrir lo que realmente lo motiva, lo que realmente lo hace feliz, lo que realmente lo llena. Esta madurez es lo que permite que un hombre vea a la mujer no como una solución a sus problemas emocionales, sino como una compañera en su viaje. Y cuando ambos entienden que no están buscando completar algo dentro de ellos mismos, sino compartir lo que ya son, la relación se convierte en un espacio de crecimiento mutuo. Y este es el tipo de relación que Spinoza consideraría verdaderamente libre. Una relación que no se basa en la posesión, ni en el control, ni en la manipulación. Una relación que se basa en la comprensión, el respeto y la libertad. Una relación que permite que ambos individuos se expresen plenamente, sin miedo a ser rechazados o juzgados. Porque el amor verdadero, según Spinoza, no es un contrato emocional, sino una relación fluida entre dos seres humanos que se entienden a sí mismos y a su lugar en el mundo. Y cuando entienden su lugar en el mundo, también entienden su lugar, el uno al lado del otro. Y en ese entendimiento profundo, se crea una conexión que es indestructible, porque está basada en la libertad, no en la dependencia. Este tipo de amor no solo beneficia a los individuos involucrados, sino que también tiene el poder de transformar el mundo.
Cuando los hombres y las mujeres se relacionan desde este espacio de libertad, respeto y comprensión, el amor que nace de allí no solo impacta sus vidas, sino que también irradia hacia el mundo exterior, creando un espacio más armonioso y equilibrado para todos. Y este es el legado que Spinoza nos deja, una visión del amor que no está limitada por las expectativas sociales ni por los modelos de relación tradicionales, sino que está basada en el entendimiento profundo de lo que significa ser libre, ser uno mismo, y compartir esa libertad con otro ser humano. Llegamos al final de este recorrido filosófico y emocional, pero en realidad, el verdadero viaje apenas comienza. Porque cuando entendemos lo que Spinoza nos enseña sobre el amor, no solo transformamos nuestra manera de relacionarnos con los demás, sino que transformamos nuestra relación con nosotros mismos. El amor, visto desde la perspectiva de Spinoza, deja de ser un fin, un objetivo a alcanzar, y se convierte en un proceso continuo de crecimiento y entendimiento. En lugar de buscar algo que nos complete, empezamos a ver el amor como una expresión de lo que ya somos, una manifestación de nuestra naturaleza más profunda. Y este es un cambio radical, dejar de ver al otro como un medio para nuestra felicidad y empezar a verlo como un compañero en el viaje de la vida, alguien que también está en su propio proceso de autoconocimiento. Al entender que el amor no se trata de un deseo incontrolable, sino de una conexión basada en el entendimiento profundo, nos liberamos de la ansiedad de querer controlar la relación o al otro. Ya no buscamos respuestas fuera de nosotros, porque sabemos que la verdadera satisfacción viene de dentro, del entendimiento de nuestra propia naturaleza. Esto no significa que dejemos de amar, sino que aprendemos a amar de una manera más plena, más libre y más auténtica. Este entendimiento también transforma la manera en que vemos las emociones. En lugar de verlas como algo que debemos evitar o reprimir, las entendemos como señales de nuestro propio proceso interno. Las emociones, según Spinoza, no son algo que nos controla, sino algo que podemos comprender, y al comprenderlas, podemos tomar decisiones más sabias, más alineadas con nuestra verdadera naturaleza. La mujer que se encuentra con un hombre que ha comprendido esta verdad no siente que debe cumplir con un rol o una expectativa determinada. No se siente presionada a hacer algo que no es. Sabe que es aceptada tal como es, en su totalidad. Y esa es la verdadera libertad, ser quien eres, sin miedo a ser rechazado o criticado. Cuando los hombres entienden esto, la dinámica cambia por completo. Dejan de ver a las mujeres como un objetivo que conquistar o una solución a sus carencias. Comienzan a verlas como compañeras de vida, con sus propias luchas, sus propios deseos y sus propias necesidades. Y lo más importante, dejan de poner el peso de su felicidad en la otra persona. Ya no buscan que el amor llene un vacío, porque ya han encontrado su plenitud. Este tipo de relación basada en la libertad y el respeto mutuo es la que tiene el potencial de durar. No porque no haya dificultades o desacuerdos, sino porque ambos están comprometidos con el crecimiento individual y compartido. Ambos saben que el amor no es algo que se da por sentado, sino algo que se cultiva y se respeta a diario. Al final, el amor verdadero no es una posesión ni un contrato emocional. Es una danza entre dos seres libres que se eligen cada día, no porque lo necesiten, sino porque se han dado cuenta de que pueden ser más felices juntos. Y esa felicidad no se basa en la dependencia, sino en la independencia de cada uno, que se convierte en una fortaleza cuando se comparte. Spinoza nos invita a cuestionar nuestras creencias más profundas sobre el amor, sobre el ser humano y sobre la naturaleza de la felicidad. Nos desafía a dejar de ver el amor como algo que debemos controlar o poseer y a verlo como algo que simplemente fluye, cuando entendemos las leyes naturales que lo rigen. Y esa es la verdadera revolución. Entender que el amor no se trata de lo que podemos obtener, sino de lo que podemos dar, y de cómo al hacerlo, nos transformamos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Este es el amor que puede cambiar el mundo. No un amor basado en la necesidad, sino un amor basado en la libertad y el entendimiento. No un amor que busca poseer, sino un amor que celebra la autonomía y la plenitud del otro. Y cuando entendemos esto, dejamos de ver las relaciones como un campo de batalla y las vemos como un lugar donde dos almas libres pueden bailar juntas, creciendo y evolucionando a través de la vida. En la filosofía de Spinoza, el amor no es una emoción pasajera ni un impulso fugaz. Es una manifestación de la razón, una expresión de nuestra comprensión más profunda de la naturaleza. Es el amor que surge cuando dejamos de ser esclavos de nuestros deseos y nos convertimos en maestros de nuestra propia existencia. Es el amor que no se busca, sino que se experimenta cuando estamos alineados con lo que somos realmente.
Y al final, eso es lo que todos buscamos. Vivir en paz con nosotros mismos, ser quienes realmente somos y compartir esa paz con los demás. Y eso, en su forma más pura, es lo que significa amar.